Yo estoy con los salmos, y todos estamos con los salmos, pero si hay alguien que ame un salmo, soy su pastor. Para mí es tan especial los salmos. Yo encuentro tanta luz, tanta maravilla de Dios en los salmos. ¿Quiere conocer a Dios? Los salmos. ¿Cómo es el carácter de Dios? Los salmos. ¿Cómo habla Dios? Los salmos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la poderosa voz de Dios. ¿Y quién nos enseña? Los salmos. ¿Cómo es que? La poderosa voz de Dios. Así que hay tanta instrucción. Conocemos el carácter divino, los atributos divinos, el amor de Dios. Conocemos al hombre en su angustia, en su debilidad, en su tristeza, en todas sus áreas, y cómo puede desarrollar el triunfo. Fíjese que en este salmo nos habla de la tempestad y cómo oír la voz de Dios en medio de la tempestad. ¿Cómo actúa Dios cuando estamos en tempestad? En estos momentos hay huracanes, aún aquí en Colombia, pero cuando viene todo eso encima, el hombre se esconde y Dios es el que tiene todo el control sobre cualquier acontecimiento de la naturaleza que pueda venir contra nosotros. Así que el mensaje se llama ¿cómo? La poderosa voz de Dios. Amén. Aplaudamos al Señor, por favor. Observen y escuche lo que dice el Salmo número 29. Hijos de Dios, ¿cuántos hay acá? Así comienza el Salmo, hijos de Dios. ¿Para quién es el Salmo? Para los hijos de Dios. Aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria de su nombre. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Estoy leyendo una versión católica, española, por eso usted está como perdidito. Pero lo que a mí me interesa es que usted subraye cuántas veces aparece en este pequeño salmo la voz del Señor. Creo que en su Biblia dice la voz de Jehová. Voz de Jehová, sí. Y aquí aparece la primera vez la voz del Señor ¿sobre qué? ¿La voz del Señor sobre qué? ¿La voz del Señor sobre qué? Las aguas. Porque Él es el que tiene el control de las aguas. Denle un aplauso al Señor. El Dios de la gloria, ¿qué ha hecho? Ha tronado el Señor sobre las aguas torrenciales. Sigue diciendo este hermoso salmo otra vez, la voz del Señor. ¿Cómo es la voz del Señor? Potente, potente. La voz del Señor es ¿qué? Magnífica. Otra vez la voz del Señor. ¿Cuántas voces del Señor ha subrayado ya? ¿Cuántas hay en el Salmo? Cuéntelas. La voz del Señor troncha los cedros. Eso es un espectáculo que... ¿Sabe qué es un cedro? Un árbol gigante, fuertísimo. Y lo coge Dios y lo quiebra. Que también es símbolo de los gigantes, de la soberbia, de aquello que se sale del control. Solo Dios puede poner el control sobre los cedros. Pero sigue diciendo aquí cosas maravillosas. Así que el Señor troncha los cedros, la voz del Señor troncha los cedros. Troncha el Señor los cedros del Líbano. Hace brincar el Líbano como un novillo, como un becerrito. Lo transforma, eso rudo lo transforma en un cabrito, en un venadito. Eso es lo que hace Dios cuando somos rudos, como somos pesados, grotescos. El Señor hace una gloriosa transformación. El Sarión hace brincar al Líbano como un novillo, el Sarión como cría de búfalo. Luego dice, la voz del Señor arranca llama de fuego. Qué lindo eso, ¿verdad? Que si algo anhela
Un cristiano como nosotros que somos pentecostales, es ese fuego, ¿no? Uno siempre está esperando, Señor, y uno está orando, Señor, dame fuego, envía fuego. Nosotros somos esa generación que siempre le pide fuego al Señor. Y aquí su voz manda fuego, que eso fue lo que mandó sobre los primeros cristianos. ¿Se acuerdan? En el Pentecostés, ¿qué fue lo que hizo? Envió fuego, como llamas de fuego. Y la gente hablaba nuevas lenguas, había manifestaciones poderosísimas cuando se hace ese proceso. Y luego sigue diciendo, la voz del Señor arranca llamas de fuego, la voz del Señor sacude la estepa, sacude el Señor la estepa de Cades, la voz del Señor. ¿Cuántas veces llevas? Uno lleva 5, otro lleva 3, otro lleva ¿cuántos? 6. ¿Cuántas son? 8 tiene otro. Pónganse de acuerdo. La voz del Señor retuerce los robles, abre claros en la selva. ¿Cómo me gusta eso, mire? ¿Qué hace la voz del Señor? Abre espacios. Cuando Él habla, queda todo espacioso, se limpia. La voz del Señor, eso es lo que hace, limpia. Pero sigue diciendo, en su templo hay un grito unánime, o todo en su templo proclama su gloria. El Señor se sienta, este texto a mí me ha gustado tanto. El Señor se sienta ¿dónde? ¿Cómo es su trono? Se sienta en el diluvio. Ahí pone el trono, pone el control. Y yo no sé qué puede estar pasando en su vida, qué tempestad puede estar pasando en su corazón, en su hogar, pero deje que el trono de Dios, deje que Cristo se entronice para que tome el control de cualquier tempestad que usted pueda estar viviendo o que vaya a vivir, porque el Señor tiene el control absoluto. ¿Cómo me encanta el texto? Porque dice, el Señor se sienta sobre el diluvio, se sienta, toma el control, pone el trono ahí, está sentado el Señor como un rey eterno. Y luego dice el Señor, terminando el Salmo, dice el Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. ¿Qué cosas garantiza el Salmo que nos va a dar el Señor? ¿Y qué más? Fuerza. ¿Cuántos necesitan fuerza? Yo a diario la vivo pidiendo, Señor, dame fuerza, porque la necesitamos, ¿verdad? Pero la promesa bíblica, el Salmo 29, sella la promesa diciendo, el Señor va a darle fuerza a su pueblo. El Señor va a darle ¿qué? A su pueblo paz. Él va a soltar sobre nosotros paz. Es un salmo tan cortico, pero tan sustancioso, tan impresionante. ¿Nos ponemos de acuerdo? A ver, ¿cuántas veces aparece la voz del Señor? Solo en ese salmo. ¿Qué tal en la Biblia? ¿Cuántas veces? 7 veces. El número perfecto. La voz del Señor siempre manifestándose. Ahora, una de las cosas que llama la atención en el Salmo es que está hablándole a la tormenta. A la tormenta. Entonces, analicemos un poquito la poderosa voz de Dios en la tormenta. Lo que estamos analizando, lo que estamos viendo, que puede venir la tormenta que sea. ¿Y quién no le tiene miedo a un tsunami? Ese tsunami que hubo en Japón, aterrador, apocalíptico, destruyó gran parte del Japón. Fue asombroso. RCN en esos días pasó algo que me llamó a mí mucho la atención en ese tiempo. Es que donde iba el tsunami, vamos a decir que el tsunami va así lento, pero haciendo grandes estragos, y iba el tsunami. Y arriba uno podía observar que una gran luz iba conduciendo ese tsunami.
Es decir, que todo tiene el control del Señor, nada se escapa de sus manos, nada. Y estamos ante un mundo apocalíptico que podemos ver tantos desastres naturales, tantos desastres, pero es la voz de Dios en la tormenta. Es en la tormenta que Dios habla, porque siempre estamos escuchando, atentos a la voz. ¿A la voz qué? ¿La voz qué? Pero ¿a qué voz nos gusta escuchar? ¿La de la tempestad, la de la tormenta? ¿O la voz apacible del Espíritu, sensible, audible? Oh, pacífica, el Señor me habló, lindo, y uno llora y vive en avivamiento. Pero también Dios nos habla en la tormenta. Claro, eso no produce aplausos, no produce gracias a Dios, no, uy, Señor, pero es que en la tormenta. Pero todo el Salmo habla de que el Señor habla, ¿dónde? En la tormenta. La poderosa voz del Señor, precisamente en la tormenta. Y ya usted quiere conocer un poquito más quién es el que habla en la tormenta. Mateo 8, 23 al 27. Mira lo que dice acá. Y entrando él en la barca. ¿Quién es él, el que entró en la barca? El Señor, el de la voz potente. Sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar, ¿qué? Oh, una tormenta, una tempestad en el mar, un tsunami tan grande que se puede usted imaginar ese cuadro. ¿Cubría qué? La barca. Pero llegar a esta dimensión ahí ya es otra cosa, ¿no? A esa nueva temporada, esa nueva dimensión, eso es otra cosa. ¿Qué, pastor? Que Jesús en esa tempestad estaba, ¿qué? Dormido. ¿Ah? Como todo está bajo control. Ahí se muestra la figura del Salmo 29, que Él está en su trono sobre las, ¿qué? Sobre las aguas. Hermoso eso. Todo el control. ¿A dónde quiere Dios llevarnos? ¿Qué dimensión quiere llevarnos el Espíritu de aprender a descansar en Él cuando estemos en la tormenta? A dormir tranquilos cuando hay tormenta, a estar confiados. Esta semana íbamos en el ascensor, sube una señora y le digo, ¿hacia qué piso va, señora, para ayudarle a oprimir el botón? Yo de lambón. De caballero. ¿A qué piso va? Me dice, al sexto. Le digo, ¿usted está segura? Digo, sí, segura de que voy al sexto. Le dije, así tenemos que tener seguridad de salvación. Hay que aprovechar el ascensor, aprovechar todo para dar el mensaje. Así hay que tener seguridad de la salvación. Si usted no tiene seguridad de la salvación, qué lío. ¿Está de acuerdo? Cuando de pronto vimos que se bajó en el tercero. No, señora, ese no es el suyo. Usted dijo que tenía seguridad, que iba para el sexto y se iba a bajar en el tercero. A veces creemos tener seguridad y estamos, ¿qué? Equivocados. Pero lo que Dios nos está mostrando es que aprendamos a estar seguros. ¿Dónde? En las tormentas, en los momentos difíciles. Esos momentos difíciles es donde mi fe se desarrolla. Es donde yo mido, tengo una varita, donde mido, donde tengo la medida de mi fe. ¿Qué fe tengo? ¿O qué fe me falta? Dios quiso llevar a Pedro a esa dimensión aún de caminar encima de la tormenta, ¿se acuerdan? Encima de las aguas. Y Pedro no pudo superar esa prueba. Se rajó Pedro en ese examen. Pedro, lo sentimos mucho, esa prueba no es superada. Y Pedro no pudo caminar sobre la tormenta. Pero Dios está diciéndonos en los textos sagrados, aunque pases por el
fuego. Tienes que aprender a caminar por encima del fuego. Llegar a esas dimensiones es hermosas. Aunque pases por las aguas que va a pasar, no te negarán. Hermoso. Oh, aleluya. 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 Hermoso. Las aguas no te negarán. Caminar por encima de las aguas, caminar por encima del problema, de las circunstancias. Mira, nuestros problemas están acá, pero Jesús está en su trono. Él es el que gobierna. Amén. Ponga a los pies del Maestro su problema. Ponga esa tormenta que tiene en su casa a los pies del Maestro. Esa tormenta que tiene con su jefe, que tiene en la empresa. Póngalo a los pies del Maestro. Póngalo para que Él gobierne sobre ¿qué? Sobre las aguas. Y cómo me gusta eso, ¿no? Como para uno repetir ese texto. Entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. ¿De qué lado está usted? ¿De los que cuando hay problemas duerme tranquilo, o de los que están asustados diciendo: Señor, sálvanos que perecemos? Hay diferencia, ¿verdad? Hay planos totalmente distintos donde nosotros podemos obrar y aprender tantas cosas. Él les dijo: ¿por qué teméis en la tormenta? ¿Y qué les estaba faltando a estos hermanitos de la iglesia Casa del Reino? En la tormenta, ¿qué les faltaba? Fe. Por eso le decía que la tormenta nos mide, ¿qué? La tormenta es como la agujita de la gasolina, ¿verdad? Que le va diciendo a uno si le falta o le sobra. Generalmente falta. Pero aquí hacía falta fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mira, vivimos mundos apocalípticos y hay que aprender los códigos de este mundo apocalíptico. Y si algo necesitamos para vivir en estos mundos apocalípticos y en estos gobiernos raros, es fe y paciencia y oración, por supuesto. Pero la fe es indispensable en estos tiempos. Muy Dios santo, porque cualquier cosa que suele suceder, solo el Señor es el que tiene ese poder para ayudarnos y sacarnos siempre adelante. El Señor nunca te va a dejar postrado. Amén. Nunca te va a dejar postrado. Eso sí, Él te va a confrontar, te va a decir: te falta partida de miedosos, les falta fe. Eso sí, Él nos va a ayudar, pero ahora, entonces levantándose, mira ese control, con su voz, la voz del Señor, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La voz del Señor trae sosiego, tranquilidad. La voz del Señor apacienta, la voz del Señor es hermosa. Bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos del mar le obedecen. Aleluya. Es el Creador. Esa voz, cuando los mares la escuchan, le obedecen. El problema no está en los mares, porque ellos obedecen su voz, la escuchan. Gobierna esa voz sobre los mares. El problema está a veces en nosotros, que nos cuesta. ¿Nos cuesta qué? Creer como está aquí escrito. Ahora bien, veamos la poderosa voz del Señor que habla el Salmo 29, dice: manda a los demonios, ¿y qué? Ese es el problema, que los demonios obedecen y a veces los cristianos
Marcos 1:27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? ¿Esto de dónde ha salido? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos. ¿Y qué? Y lo obedecen. La voz del Señor hace temblar el infierno. Amén. La voz del Señor hace temblar los espíritus inmundos. Por eso, la voz del Señor es tan especial. No hay nada que no estremezca la voz de Dios. No hay nada. Todo lo pone bajo sus pies. A la voz del Señor, dice el apóstol Santiago, que los demonios tiemblan cuando el Señor habla su poderosa voz. Muchas veces tenemos que enfrentarnos en esas tormentas de oscuridad, tenebrosas, diabólicas, infernales, que vienen a atacarnos, que vienen a atacar la iglesia, que vienen a confundirnos. Pero Jesús dijo, esa voz dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra tu vida, no prevalecerán contra tu familia, no prevalecerán contra esta nación, porque la voz del Señor, como dice aquí, que es, manda a los espíritus inmundos fuera, y estos le obedecen. Amén. Puede haber opresión, aplauda al Señor, puede haber opresiones. Puede haber opresiones en su vida, puede haber muchas opresiones en su vida. Pero deje que la unción rompa el yugo, quiebre ese vicio que lo está agobiando a usted, esa tentación diabólica que usted está teniendo. El Señor tiene poder para atar cualquier espíritu, para mandar fuera cualquier espíritu. Él gobierna y Él manda fuera al mismo infierno, como lo dice acá. Uno se mete en el Nuevo Testamento para ver la voz, para escuchar la voz del Señor en el Salmo 29, y uno penetra el Nuevo Testamento y por todos lados se escucha su voz. Se escucha su voz. Ahora la voz del Señor como trompeta. Esto ya es la voz del Señor como futuro. Y cuando uno ve la Biblia, inclusive estudia un poquito Apocalipsis, el futuro de la voz del Señor será muy poderosa. La iglesia va a escuchar algo que se llama la voz de ¿qué? De trompeta. Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, ¿con voz de qué? De mando, el jefe. Cada vez que manda, cada vez que habla, su voz es una orden. Con voz de autoridad, con voz de mando. ¿Con voz de qué? De arcángel. Con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Amén. Amén. Mi mamá murió, mi papá. Pero cuando se escuche la voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese familiar que murió en Cristo, aleluya, va a ser el primero en que va a resucitar. Sí, es que esa voz no solamente controla el viento y el mar, esa voz no solamente tiene el dominio sobre las tinieblas, sino que esa voz la escuchó también Lázaro, cuando le dijo, Lázaro, sal fuera, porque aunque estemos muertos, si escuchamos esa voz, vamos a vivir para la gloria de Dios. Amén. Vamos a vivir. Así que los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando uno va a Jerusalén, encuentra tanta tumba, pero tanta tumba de judíos por todas partes, cerca al monte de Sión. ¿Y por qué cerca al monte de Sión? Porque la Biblia dice que el Señor vendrá y pondrá su pie en el monte de Sión, y este se partirá en dos, y luego todos los periodistas del mundo van a venir a decirle cuando él levanta sus manos, y le van a preguntar los periodistas, ¿qué heridas son esas en tus manos? Y ahí todos
procuran los primeros lugares en ese cementerio, pero eso ya está todo ocupado, esos primeros lugares, no hayan dónde colocar. Muchos cuerpos de judíos viajan en aviones a Tel Aviv, y ahí de Tel Aviv los llevan a Jerusalén en carros, para enterrarlos lo más cerquita que se pueda, porque esperan que el Señor regrese. Ellos también van a oír esa voz de trompeta cuando el Señor regrese. Esa será una de las voces más poderosas, las voces de trompeta. Cuando eso suene, esa voz de trompeta suene, y que empiecen a resucitar los muertos, oh Dios, eso es para que otros se mueran. La voz del Señor como estruendo de muchas aguas. Me gusta eso. Apocalipsis 1:15. Mire, conozca un poquito al Señor. Ese es uno de mis pasajes favoritos. Apocalipsis 1:15. Apocalipsis capítulo 1. Es maravilloso leer esos hermosos textos de Apocalipsis. Mire lo que está escrito en ese primer libro de revelación de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, en un día como hoy, el día del Señor. Y detrás de mí oí una gran voz, otra vez, una gran voz. ¿Cómo de qué? De trompeta. Que decía, imagínese esa voz de trompeta, ¿cómo sería eso? Cuando habla esa voz, en lugar del sonido en las palabras, ¿cómo sería de poderosa? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, todo esto está en Turquía, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver, ¿qué? La voz. Otra vez. Qué extraño, no se volvió para ver el rostro, sino para ver la voz. ¿Es que se podía ver la voz? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Mire el dueño de esa voz. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y escúcheme esto, ¿y qué? Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Oh, aleluya, gloriosa majestad. Aplauda al Señor. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie todo mundo ante esa gloriosa majestad. Póngase de pie los ancianos. Póngase de pie los niños, los jóvenes. Incline su rostro ante esa gloriosa majestad. Aleluya. Su voz. Yo solo estoy tocando un puntico de lo que es su voz. Pero sepa que su voz es poderosa. Su voz se ha escuchado en la eternidad y se seguirá escuchando en la eternidad. Pero cuando yo titulé este mensaje, por eso me gustó el título, que me llama mucho la atención, la poderosa voz de Dios. Amén, la poderosa voz de Dios. Nosotros tenemos que escuchar esa voz hermosa. Es fuerte. Cuando uno vuelve al Salmo 29, entonces encuentra tantas cosas maravillosas que nos expresan ese Salmo. Voz de Jehová en las aguas, dice el verso 3. Truena Dios, el Dios de gloria. Jehová en las muchas aguas. Recuerda que la voz del Señor es como muchas aguas. La voz de Jehová con potencia, con poder. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Y aquí
Aleluya, yo estoy sintiendo una presencia de Dios tremenda para decirle, mira, la voz del Señor va a quebrantar tus gigantes. Amén. La voz del Señor va a quebrantar tus obstáculos. La voz del Señor es como pólvora que va a explotar, como dinamita que va a devorar sus adversarios. La voz del Señor es maravillosa, pero cuando uno sigue leyendo esto de la voz del Señor, dice que quebrantó el Líbano, hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. El Sirión es un monte, la voz que derrama fuego, llama de fuego, la voz del Señor que hace temblar el desierto. Qué lindo eso. Y me gusta esto, la voz de Jehová que desgaja las encinas. ¿Sabe qué es una encina? Un árbol, Bernarda, gigante, con muchísimas ramas poderosos, pero la voz del Señor cuando Él habla, ese árbol se expande, se derraman esas esquinas. Es lindísimo. Hermanos, nosotros tenemos un Dios majestuoso. Nosotros no estamos aquí adorando a un Dios débil. Su voz es una voz poderosa. Aplauda al Señor.